El silencio en la biblioteca era denso, olía a dinero viejo y a expectación. Mi abuelo Edward llevaba muerto 3 días, pero su presencia seguía flotando en el aire, como un juez invisible que nos escrutaba a todos. Mi hermano Austin, sentado con las piernas cruzadas, consultaba su reloj cada 30 segundos. Mis padres, Aaron y Katie, ya estaban redecorando la mansión en sus mentes, discutiendo qué muros derribarían primero. El abogado carraspeó y la sala entera se puso en guardia. Leyó la lista de bienes, las propiedades inmobiliarias, las cuentas de inversión, las residencias de verano valorados en 10 millones de euros para cada uno de mis padres y para mi hermano. Intentaron mantener un gesto solemne, pero la codicia casi vibraba en el aire a su alrededor. Entonces, el abogado se giró hacia mí. «Para Harmony», dijo, deslizando un único y delgado sobre por la mesa de caoba. Lo abrí. Dentro había un solo billete de $100, de época, nada más. Austin soltó una risita. «A lo mejor es para la propina», dijo, lo bastante alto para que todos lo oyeran, para tu polvoriento hobby. Mis padres no le corrigieron, solo sonrieron con suficiencia. Yo no dije nada, no lloré, no salí dando un portazo, me quedé mirando el billete, y entonces lo vi. Justo encima del número de serie, una anomalía microscópica en la tinta, un defecto deliberado que solo alguien que se ha pasado la vida restaurando documentos antiguos podría notar, no era un insulto, era un mapa. ¿Alguna vez has sido la única persona en una habitación que ve lo que todos los demás ignoran? Mi apartamento no olía a dinero viejo ni a cuero importado. Olía a cola de encuadernar, a vainilla y al penetrante y ácido olor de los tratamientos antihongos. Para mi hermano Austin este lugar era un cuchitril. Para mis padres la prueba de que no había logrado despegar. Pero yo, al cerrar la puerta tras de mí y dejar mi bolso en la mesa de trabajo, no me sentí pequeña. Sentí que por fin estaba de vuelta en mi centro de mando. Me llamaban la callada. La que no tenía ambición. Austin era el inversor de riesgo, el niño de oro que podía engatusar a una sala entera para conseguir lo que quisiera, aunque casi siempre perdiera el dinero 6 meses después. Yo solo era Harmony, la chica a la que le gustaban los libros viejos. Creían que mi silencio era debilidad. No se daban cuenta de que cuando pasas tu vida restaurando manuscritos centenarios, aprendes que la verdad se esconde en el silencio. Aprendes que las cosas más ruidosas de una habitación suelen ser las más frágiles. Me senté en mi escritorio y encendí la lámpara de aumento. Mis manos estaban firmes, tenían que estarlo. No puedes tener pulso tembloroso cuando estás injertando papel más fino que un cabello humano. Durante los últimos 5 años, mientras mis padres organizaban galas para codearse con gente que despreciaban, y Austin alquilaba deportivos que en realidad no podía permitirse, yo era la que estaba en el sótano de la mansión. No estaba jugando, estaba trabajando. Controlaba a diario los niveles de humedad de los archivos, trataba el moho negro que empezaba a invadir los libros de contabilidad del siglo XIX. Reencuaderné los diarios originales del abuelo Edward cuando sus lomos empezaron a agrietarse. No lo hacía por una paga, ni por un elogio. Lo hacía porque respetaba la historia que ellos estaban tan ansiosos por liquidar. Recuerdo el último mes de vida del abuelo. El cáncer le había quitado la voz, pero no la mirada. Austin le visitó una vez, 15 minutos, hablando a gritos de una salida a bolsa segurísima, de una tecnológica. Mis padres pasaron para preguntar dónde guardaba la escritura de la casa de verano, pero yo estuve allí cada tarde. Me sentaba junto a su cama leyéndole fragmentos de los libros que ambos amábamos. Me di cuenta de algo durante aquellas largas y silenciosas noches. No solo se estaba muriendo, estaba observando, estaba haciendo inventario. Vio quién le ahuecaba las almohadas y quién miraba el reloj. Vio a quién le importaba la biblioteca y a quién solo le importaba el terreno sobre el que se alzaba. Pensaron que los $100 eran una broma, una última bofetada para la nieta que no contribuía a la imagen familiar. Pero el abuelo Edward no gastaba bromas, trazaba estrategias. Sabía que si me hubiera dejado millones sobre el papel me habrían demandado, acosado o manipulado hasta que se los hubiera cedido. Sabía que despojarían el cadáver de su patrimonio antes de que la tierra se hubiera sentado sobre su tumba. Así que les dio los señuelos. Las casas, las cuentas, el brillo, cosas que los mantendrían ocupados, cosas que los harían sentirse poderosos, arrogantes y a salvo. Y a mí me dio el trabajo. Saqué el billete de época del sobre y lo extendí sobre la base de corte. A simple vista parecía ordinario, pero yo conocía la tinta, sabía cómo envejece el papel. Sabía que el abuelo Edward solía escribir códigos en los márgenes de sus novelas favoritas, poniéndome a prueba para ver si prestaba atención. Yo no era solo una restauradora, era la archivista de su vida, y él sabía que yo era la única persona en el mundo que se molestaría en mirarlo bastante de cerca como para ver las grietas en la fachada. Ellos heredaron el ruido, yo heredé la señal. Encendí el microscopio ultravioleta de alta intensidad.
Era hora de ver lo que me había dejado en realidad. Ajusté el enfoque del microscopio, conteniendo la respiración. Bajo la lente de alta intensidad, el billete de $100 de época se transformó. Las fibras del papel de lino y algodón parecían gruesas cuerdas entrelazadas. Para el ojo desnudo, para el ojo de Austin, para el de mi padre la mancha sobre el sello del tesoro era solo un error de imprenta, una gota de tinta que se había corrido durante una tirada de hacía 50 años. Pero yo conocía al abuelo Edward. Él no cometía errores. Trazaba planes. Activé el filtro ultravioleta. La tinta se volvió fluorescente, brillando con un tenue y fantasmal azul contra el fondo oscuro del visor. Ahí estaba. No era una mancha. Era microtexto. Hileras de números tan pequeños que cabrían en la cabeza de un alfiler, entretejidos intrincadamente en la filigrana del borde. No era un desperfecto, eran datos. Cogí mi bloc de notas, el que usaba para catalogar composiciones de colas de encuadernar, y empecé a transcribir. 42.3601, menos 71.0589. Coordenadas. Debajo, una cadena de caracteres alfanuméricos. VT85 alfa. No era el número de una cuenta bancaria. Era el código de una cámara acorazada. Reconocí las coordenadas al instante. No apuntaban a un banco comercial en el centro de la ciudad. Apuntaban a un edificio anodino de piedra gris en el distrito financiero que albergaba Sentinel Custody. Una firma de seguridad privada del tipo que no tiene un letrero en la puerta y no existen los mapas de internet. Era donde las familias de dinero viejo guardaban las cosas que no querían que Hacienda o sus propios parientes conocieran. Austin habría intentado gastarse este billete en un bar para fardar. Mi padre lo habría enmarcado como un curioso recuerdo para colgarlo en su despacho, un atrezo para su duelo de postureo, para demostrar lo humilde que era su padre. Miraban el valor y solo veían el número impreso en la esquina. No entendían que el verdadero valor de un documento nunca es el papel en sí, sino la información que contiene. Me recliné en la silla, con el zumbido del ventilador del microscopio llenando el silencio de mi apartamento. Recordé que tenía 12 años, sentada en la biblioteca mientras el abuelo me enseñaba a leer tinta invisible usando zumo de limón y calor. Harmony me había dicho, con su voz ya entonces rasposa: la gente solo ve lo que espera ver. Si quieres esconder un tesoro, no lo entierres. Haz que parezca aburrido, haz que parezca trabajo. Se había pasado toda mi vida entrenándome para este momento. Sabía que yo era la única con la paciencia para quedarse quieta, la única con la vista para ver los detalles microscópicos que mantienen el mundo unido. Mientras Austin aprendía a camelarse a inversores y mi madre a organizar galas, yo aprendía a leer la letra pequeña. Mi carrera inútil, mi profesión polvorienta era la única cualificación que importaba para esta herencia. Esto no era un regalo, era una misión. Apagué el microscopio. Ya no sentía el escozor de sus risas. La ira no servía de nada aquí. La ira es desordenada. Esto requería precisión. Tomé el billete, lo deslicé en una funda protectora de calidad de archivo y lo guardé en el bolsillo interior de mi abrigo. Mi móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje de mi madre. Nos reunimos con el de la inmobiliaria en la casa mañana a las 9. Intenta sacar tus trastos de la biblioteca para entonces. No respondí. No lo borré. Simplemente me puse el abrigo. La familia creía que había ganado la guerra porque controlaba el castillo. No se daban cuenta de que el rey le había dado las llaves a la guardiana. Salí de mi apartamento y respiré el aire fresco de la ciudad. Por primera vez en años no caminaba a su sombra, caminaba hacia la cámara acorazada. Sentinel Custody no tenía un vestíbulo de mármol, ni un recepcionista sonriente. Tenía una esclusa de acero reforzado y un único recepcionista que parecía un exagente del servicio secreto. Deslicé la funda de archivo con el billete de $100 por la bandeja bajo el cristal antibalas. El recepcionista no me preguntó el nombre. Se puso unos guantes de algodón blanco, tomó el billete y lo colocó bajo un escáner. Una luz barrió el papel de época. Un instante después, un pesado golpe mecánico retumbó bajo el suelo. Se requiere confirmación biométrica, dijo su voz distorsionada por el interfono. Señaló un panel. Coloque la mano. Dudé. Yo no había configurado ningún perfil biométrico. Pero el abuelo Edward me había traído aquí una vez, hacía 15 años, diciendo que era un día de trae a tu nieta al trabajo. Me hizo presionar la mano sobre un panel para abrir la puerta mágica. Ya entonces me estaba registrando en el sistema. Me estaba incrustando en los protocolos de seguridad. Presioné la palma de mi mano contra el cristal frío. Luz verde. Identidad verificada. Harmony Edwarda Vance, fideicomisaria. La puerta interior se abrió con un siseo. La sala de la cámara acorazada estaba climatizada, mantenida al nivel de humedad exacto que yo usaba para preservar pergaminos del siglo XVII. La caja no era pequeña, era un gran cajón de tipo industrial. Cuando lo abrí no había lingotes de oro.
ni diamantes. Solo una pila de libros de contabilidad y un único y grueso dossier con la etiqueta Veritas. Abrí el dossier. La primera página era un resumen de activos. 80 millones de euros en capital líquido. Pero debajo de eso estaba el arma de verdad. Las escrituras de control de la deuda. El fideicomiso Veritas no era solo un holding. Era el principal acreedor de cada uno de los préstamos que mi padre y mi hermano habían solicitado contra el patrimonio familiar. Creían que eran dueños de la tierra. En realidad Veritas era dueña del papel sobre el que estaba impresa esa tierra. Y yo era la dueña de Veritas. Encima de las escrituras descansaba una carta, sellada con el mismo lacre que el abuelo usaba para su correspondencia personal. Me temblaron las manos al romper el sello. Mi queridísima Harmony, si estás leyendo esto significa que has mirado más de cerca, que has visto la señal en medio del ruido. Durante los últimos 10 años me he sentado en mi biblioteca y he observado cómo una lenta podredumbre se apoderaba de esta familia. Vi a tu padre cambiar su integridad por aplausos. Vi a tu hermano confundir la arrogancia con la habilidad. Intenté guiarlos, corregirlos, pero solo escuchaban el tintineo de las monedas, nunca la sabiduría que las había ganado. He vivido con un remordimiento silencioso, querida mía, el remordimiento de haberles dejado convertirse en esto. Seguí esperando que si aguardaba, si les daba cuerda suficiente, construirían una escalera. En lugar de eso construyeron una soga. La lectura del testamento, el billete de $100. La humillación pública no fue una crueldad, fue una prueba de diagnóstico, el examen final. Necesitaba saber, sin sombra de duda, quiénes eran cuando creyeran haber ganado. Si te hubieran mostrado una sola pizca de generosidad, si hubieran compartido sus millones contigo, o si tan solo te hubieran ofrecido un sitio en la mesa, los activos de esta cámara se habrían disuelto en el fideicomiso general. Pero sabía que no lo harían. Sabía que se reirían. Y necesitaba que oyeras esa risa. Necesitaba que sintieras la fría realidad de su carácter para que, cuando tengas este poder en tus manos, no dudes en usarlo. No eres solo una restauradora de libros Harmony, eres la guardiana de este legado. Ellos tienen los edificios, pero tú tienes los cimientos. No dejes que los derriben. Con todo mi amor, abuelo, bajé la carta. El silencio en la cámara se sentía pesado, pero ya no era opresivo. Era el silencio de un tribunal después de que se ha leído el veredicto. No me había abandonado. Me había convertido en un arma. Había convertido mi exclusión en mi nivel de autorización. Volví a mirar las escrituras. Los millones que mi familia estaba celebrando en ese mismo instante, el coche que probablemente estaban encargando, las reformas que estaban planeando, todo estaba construido sobre una falla geológica. Y el abuelo acababa de entregarme el detonador. Guardé los documentos de Amy Bosso. Las lágrimas que no había derramado en el funeral por fin asomaron a mis ojos, no por la pérdida, sino por el amor feroz y estratégico de un hombre que sabía que, a veces, la única forma de salvar un legado es quemar la maleza que lo asfixia. Salí de la cámara acorazada. Miré la hora. Eran las 4 de la tarde. Mi madre me quería fuera de la biblioteca para mañana por la mañana. Estaría allí. Pero no para hacer cajas. Ajusté los controles de humedad de mi tanque de conservación. El rítmico zumbido del deshumidificador era el único sonido en el apartamento. Era un santuario de ambientes controlados, diseñado para evitar que el tiempo devorara las cosas frágiles. Entonces empezaron los golpes. No un toque en la puerta, una exigencia. Abrí y me encontré a toda mi familia inmediata abarrotando el pasillo. Mi madre, Katie, llevaba un abrigo de cachemira que probablemente costaba más que todo mi equipo de herramientas. Mi padre, Aaron, consultaba correos en su móvil. Austin se apoyaba en el marco de la puerta, sonriendo con la suficiencia de quien acaba de inventar el concepto de poder. «Necesitamos una firma», dijo Austin, apartándome para entrar en el salón. Miró a su alrededor con un asco exagerado, arrugando la nariz ante el olor a pasta de encuadernar. «Dios, Harmony, ¿cómo puedes vivir en una fábrica de pegamento?» «Se llama espacio de trabajo», dije dejando la puerta abierta. «¿Qué queréis?» Mi padre por fin levantó la vista del móvil. Sacó un grueso documento de su maletín y lo dejó caer sobre mi impoluta mesa de trabajo, justo al lado de un mapa del siglo XIX que estaba tratando contra la quemadura de ácido. «Es una renuncia estándar», dijo, con tono aburrido. «Hemos encontrado un comprador para la finca, un grupo de promotores. Quieren demoler la casa y levantar apartamentos de lujo. Necesitamos que renuncies a cualquier reclamación sentimental sobre el contenido de la biblioteca para que podamos llamar a los del contenedor mañana». Los del contenedor. No solo estaban vendiendo la casa, estaban arrojando la historia a un vertedero. «¿Vais a destruir la biblioteca?», pregunté, con una voz peligrosamente serena. «Es un peso muerto», suspiró mi madre, quitándose una pelusa imaginaria del abrigo. «Ya nadie lee libros viejos, cariño, te estamos haciendo un favor. Tú no tienes sitio para esa basura aquí,
y desde luego no la queremos estorbando en nuestros activos líquidos. Fírmalo, añadió Austin, dando golpecitos al papel. A no ser que quiera ser la razón por la que mamá y papá no puedan jubilarse con el estilo que merecen. No seas egoísta, Harmony. Si de verdad quisieras al abuelo, no te interpondrías en el futuro de la familia. Él querría que siguiéramos adelante. Él querría que fuéramos ricos. Los miré. Los miré de verdad. Durante años, sus palabras me habrían herido. Me habrían hecho sentir pequeña, como si yo fuera el obstáculo para su felicidad. Pero ahora, miré a Austin y vi a un hombre de pie sobre una trampilla, exigiéndome que le diera la soga. Usaban la palabra amor como una moneda, pero era falsa. No sabían lo que el abuelo quería. Nunca preguntaron, nunca escucharon. Cogí la renuncia. Leí el primer párrafo. Cesión irrevocable de derechos. Liquidación de activos. Levanté la vista hacia mi padre. No. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Perdona, espetó mi madre. He dicho que no. No voy a firmar. Tienes $100 a tu nombre, se rió Austin con un sonido cruel y áspero. No tienes poder para decir que no. Firma el papel, o simplemente diremos que los libros son bienes abandonados. Inténtalo, dije. Mi voz no era fuerte, pero tenía la finalidad absoluta de un martillazo de juez, fuera de mi apartamento. Estás cometiendo un error, me advirtió mi padre acercándose, usando su altura para intimidar. Te arrepentirás de cruzarte en nuestro camino. No lo creo, respondí. Por favor, marchaos antes de que llame a seguridad. No les gustan mucho los intrusos. Salieron furiosos, mascullando amenazas, llamándome desagradecida, ilusa, amargada. Austin se detuvo en la puerta para espetar con desdén. Disfruta de tus 100 pavos, Harmony. No te los gastes todos en el mismo sitio. Cerré la puerta. Eché la llave. El silencio regresó hermoso y limpio. Volví a mi mesa de trabajo, pero no cogí una herramienta. Cogí el teléfono. Marqué el número que figuraba en el membrete del Fideicomiso Veritas, la línea directa del consejero principal. Sonó una vez. Fideicomiso Veritas, División Legal. Soy Harmony Vance, dije con voz firme. La fideicomisaria. Inicie los protocolos de cambio de control. Ejecute la deuda. La biblioteca de la mansión había sido transformada. Las pesadas cortinas de terciopelo estaban descorridas, dejando entrar un resplandor de luz solar que se sentía como una falta de respeto a la historia de la sala. Mi padre, Aaron, estaba de pie a la cabeza de la larga mesa de roble, con una botella de champán de añada en la mano. Austin estaba recostado en el sillón del abuelo con los pies sobre el escritorio, riendo a carcajadas con un grupo de hombres de traje gris, pulcro y afilado como el de un tiburón. Eran los promotores. Estaban aquí para firmar los papeles que convertirían 2 siglos de historia en un bloque de apartamentos con fachada de cristal. Entré. No llevaba mi delantal de restauradora. Llevaba un traje negro, tan afilado como para cortar el cristal, flanqueada por 2 socios principales del bufete más implacable de la ciudad. «¿Harmony?», preguntó mi madre, con la copa a medio camino de su boca. «¿Qué haces aquí? Te lo dijimos. Los del contenedor vienen mañana. Ya rebuscarás en la basura entonces». Austin ni siquiera se levantó. «Déjala que mire», se burló. «Así verá cómo son los negocios de verdad». «Hoy no habrá ningún negocio», dijo el abogado a mi derecha. Su voz era queda, pero tenía el peso de una guillotina al caer. Colocó un único dossier sobre la mesa. El promotor principal frunció el ceño y miró a su propio equipo legal. «¿Qué es esto?» «Un gravamen», dijo mi abogado. «Un gravamen preferente, garantizado y general sobre toda la propiedad. El terreno, la casa, las cuentas, todo». «Eso es imposible», farfulló mi padre, con la cara enrojecida de un tono peligroso. «Tenemos las escrituras, tenemos el testamento, somos los dueños de todo». «Sois los dueños del capital», le corregí dando un paso al frente. «Pero no sois los dueños de la deuda». Se lo expliqué, con voz calmada y clínica. El abuelo Edward no había construido su imperio solo con dinero en efectivo, lo había apalancado, préstamos masivos y estratégicos que impulsaron su expansión, pero no había pedido prestado a los bancos. Se había pedido prestado a sí mismo, a un fideicomiso privado diseñado para hacer que la familia rindiera cuentas. «Fideicomiso Veritas», dije. «Posee 80 millones de euros en bonos de deuda preferente contra esta propiedad, y hay una cláusula específica en el contrato del préstamo, cambio de control. Si los herederos intentan vender, liquidar o alterar la residencia principal, el importe total vence de inmediato». «¿Quién coño es el Fideicomiso Veritas?», gritó Austin, poniéndose en pie ahora, con su arrogancia resquebrajándose como yeso barato. «Los demandaremos, los compraremos». «No podéis comprarlos», dije, «porque estáis en la ruina». Metí la mano en el bolsillo y saqué la funda de archivo.
Coloqué el billete de $100 de época sobre la mesa, justo al lado de la botella de champán. Esta es la participación mayoritaria, dije. El abuelo os dejó los activos a vosotros, pero a mí me dejó el banco. El silencio que siguió no fue pacífico. Fue el sonido del oxígeno abandonando una habitación. Los observé. Vi cómo la sangre desaparecía del rostro de mi padre mientras el abogado del promotor empezaba a guardar su maletín, murmurando sobre cargas no reveladas y mala fe. Vi a mi madre aferrarse a una silla, su aplomo de dama de la alta sociedad evaporándose al instante. Vi a Austin, el niño de oro, encogerse hasta parecer un niño aterrorizado con traje de hombre. Era fascinante, en realidad. Durante años los había mirado y había visto gigantes. Había visto gente con una confianza inquebrantable, gente que caminaba por el mundo como si fueran dueños del pavimento bajo sus pies. Había envidiado esa certeza. Pero mientras veía a mi padre empezar a balbucear suplicando a los abogados que esperaran, suplicándome que se lo explicara, me di cuenta de algo profundo. Su poder no era real, era alquilado. Eran como actores que creían que el vestuario los convertía en reyes. Su arrogancia, su crueldad, su desprecio hacia mí, todo dependía de la chequera. Habían construido sus identidades enteras en torno a la idea de que eran mejores que los demás porque tenían más que los demás. Pero, si les quitas el dinero, si les quitas la red de seguridad, no había nada debajo, ni resiliencia, ni carácter, ni capacidad para soportar una tormenta. Eran huecos. El abuelo lo había sabido. Había visto el vacío tras sus ojos y sabía que en el momento en que la ilusión de riqueza se hiciera añicos, se derrumbarían bajo el peso de su propia ineptitud. Por favor, susurró mi padre, y fue la primera vez que le oí suplicar. Harmony, somos familia, no puedes arruinarnos. Nosotros no lo sabíamos. Lo sabíais, dije. Simplemente no os molestasteis en mirar. Los promotores se marcharon. La puerta se cerró con un clic. Y por primera vez en la historia de esta casa yo era la única que seguía en pie. El proceso de ejecución hipotecaria fue rápido. Resulta que cuando posees la deuda preferente la ley se mueve muy deprisa a tu favor. Mis padres no se fueron con dignidad. Hubo lágrimas, amenazas de demandas que no podían permitirse y un último y desesperado intento de Austin de robar un candelabro de plata al salir. El agente del sheriff se lo quitó con delicadeza, como quien le quita un juguete a un niño pequeño. Observé desde la ventana cómo sus coches desaparecían por el camino de entrada. Se fueron sin nada más que su ropa y la amarga certeza de que eran exactamente tan ricos como su carácter se lo permitía, es decir, estaban en la indigencia. Compré la finca al banco 10 minutos después. Fue una transacción sencilla, una firma moviendo activos de un libro de contabilidad a otro, ambos de mi propiedad. Ahora, estoy de pie en la biblioteca. La luz del sol incide en las motas de polvo que danzan en el aire, pero la sala se siente diferente. Ya no se siente pesada, se siente ligera, se siente a salvo. No voy a mudarme aquí para vivir como una reina ermitaña en un castillo, esa sería su versión de la victoria. Yo tengo un plan diferente. El mes que viene llegan los contratistas. No vamos a derribar muros, vamos a reforzarlos. Vamos a instalar sistemas de climatización en el ala este y a convertir el salón de baile en una sala de conferencias. Esta ya no es solo mi casa. Es la nueva sede de la Fundación para la Preservación Edward y Harmony. Será un santuario para manuscritos raros, una escuela para la próxima generación de restauradores y una fortaleza para la historia que el mundo ha olvidado. Durante mucho tiempo pensé que la justicia significaba ver caer a mi familia, y no mentiré, hubo cierta satisfacción en ello, pero el abuelo me enseñó una última lección a través de su carta. La verdadera justicia no consiste solo en cortar la maleza, consiste en plantar algo mejor en la tierra que intentaron envenenar. La mejor venganza no es la destrucción, es la creación. Es tomar los mismos recursos que querían despilfarrar en deportivos y cócteles y usarlos para construir algo inmortal. Querían borrar el pasado para comprar un futuro ostentoso. Yo voy a usar su herencia para asegurar que el pasado sobreviva para siempre. Cogí el billete de $100 de época del escritorio donde lo había enmarcado. Está justo al lado del retrato del abuelo. Ya no tiene el ceño fruncido. Con esta luz parece que está sonriendo. Por fin tengo la única cosa que busqué en esta casa durante 26 años. Tengo paz. He aprendido que a veces las personas que deberían protegerte son de las que necesitas protección, que a veces uno debe construir su propia fortaleza para encontrar la paz, y que en esa fortaleza uno nunca está realmente solo.